¿Qué pasa, Mix? Vamos con el noticiario gastronómico de los viernes. Lo primero de todo es informaros que el Mercado del Grau abre hoy hasta las 11:30. Vuelve con su horario extendido tanto viernes como sábado. Ya lo sabes, mercado entre abastos y gastronómico. Compra lo que quieras en cualquier parada y disfrútalo en la mesa que tú prefieras. Y me dirás, Pachi, pero va a abrir ya todo. Y te diré, no, todavía no abre todo. Hay algunas paradas que siguen bloqueando el mercado desde hace más de 13 meses. Preguntamos el otro día a Santiago Ballester, concejal de mercados, por esto. En un primer momento atendió la consulta, pero de repente ya no se sabía nada más. Santiago, ¿qué pasa con esas paradas que todavía no abren? Sobre todo dos. A ver, yo entiendo que seas el concejal de fiestas, que ahora estemos a pólvora, pero los comerciantes del Mercado del Grau demandan que se sepa todo. En fin, seguimos. El fartonet se convierte en el rey del almuerzo. Si tú quieres saber dónde comerte un bocate con chua así, lo mejor es que te vayas a la cuenta del Fartonet, que últimamente está teniendo un éxito brutal. Sigue así, colega. Birra Augusta. Me preguntáis qué pasa con Birra Augusta en Fallas. Pues en Fallas, Birra Augusta chapa. Bajamos un poquito la persiana, pero no la cerramos de todo, porque cuando se acaben las Fallas volvemos a abrir el primer tour histórico gastrocervecil de Valencia. Durante Fallas es complicado hacerlo, pero cuando acabe volvemos a Mix. Mientras tanto, si quieres actividades con cerveza, pues te recomiendo irte al Stone Castle, la mejor, o casi la mejor cervecería de la ciudad, junto a Hall Hops, que también hacen actividades. Pero por ejemplo, este domingo ya tienes cata de cerveza Stone Castle. De Cap. La guía hedonista ha hecho una edición este viernes sin gluten. Y bueno, uno de los sitios que yo te recomiendo sin gluten en la ciudad de Valencia, el Miracle, que también sale en la guía hedonista con un nuevo local que han sacado. Ir a echarle un ojo. Y te voy a recomendar dos sitios. Te recomiendo dos sitios para si quieres arroz durante estas Fallas en el centro. Te vas a Matilda o te vas al Café Infanta. Los dos tienen Café Infanta, un arroz caldoset. Y Matilda, sus paellas o sus fideuás son una maravilla. Otra recomendación particular, te puedo hacer Casa Arroz del Producto Valenciano en el Mercado del Grau. Y ya que estamos en la Tasca Sorolla, les millor carxofes de la ciudad, amics. Espero que os haya gustado el noticiario. Nos quedamos con esto.